Bienvenidos a este canal Soji Tareas, mi nombre es Héctor Armenta Moreno. Suscríbete y aprende más de matemáticas o búscanos también en Facebook y dale like a nuestra página. Iniciamos con este nuevo video. El tema que vamos a estudiar en esta ocasión se trata de una distribución binomial, es un tema de la materia de estadística. Te invito a que si tienes una calculadora científica disponible, tenla a la mano para que aprendas a utilizarla en los ejercicios de este tema. Bueno, vamos a iniciar con esta información y lo primero que vamos a hacer es estudiar la definición de este tipo de distribución. Dice que se trata de una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria. Más adelante vamos a estudiar un ejercicio para poner en prueba lo que dice en esta parte de la teoría. Continuando con esta explicación, los ejercicios deben de cumplir tres condiciones. Si esas condiciones se cumplen, realmente el ejercicio que está frente a ti se trata de una distribución binomial. Bueno, ¿cuáles son? La primera, el ensayo solo puede tener dos posibles resultados. Número 2, que se trata de un experimento que se repite n veces. Y la última, las probabilidades de los dos resultados deben ser siempre constantes. Con ese ejercicio que te voy a proponer enseguida, vamos a estudiar las tres condiciones para comprobar que realmente se cumplen en los ejercicios de este tema de distribución binomial. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer cuál es la fórmula que vamos a utilizar para estos ejercicios. Y vemos aquí, dice P y entre paréntesis tenemos X igual a R, es decir, la probabilidad de que X sea igual a R. Y en esta parte tenemos una primera expresión NR entre paréntesis. Esta parte se refiere a un número combinatorio. Si has estudiado las técnicas de conteo, recuerda lo que son las combinaciones. Esta es una combinación, no se trata de una fracción, no se trata de una división, sino de una combinación. Los siguientes valores, dice P con un exponente R y luego Q con un exponente derivado de una resta que es n menos R. Ahora, ¿qué significa cada variable? La variable X en mayúscula es una variable aleatoria y en este tipo de ejercicio nosotros tenemos que definir esa variable aleatoria. Va a ser en una breve expresión en la que tenemos que definir este tipo de variable. Comúnmente la vamos a encontrar ya sea al principio de los enunciados o al final, pero siempre el enunciado nos va a dar esa pauta para poder describir la variable. La siguiente, R. R es el valor que toma esa variable. El valor de R lo vamos a determinar en cada una de las preguntas que establece nuestro ejercicio. N es el número de ensayos, el número de veces que se repite una determinada situación. P, probabilidad de éxito. Y Q, la probabilidad de fracaso. La probabilidad de fracaso la vamos a obtener. A 1 le vamos a quitar el valor de P. Estas son las variables que se encuentran involucradas al momento de determinar una distribución binomial. Vamos a continuar. En esta parte tenemos la expresión, la fórmula de una combinación o de un número combinatorio. Pero recuerda que al inicio te mencioné que vamos a aprender a utilizar la calculadora para resolver estos ejercicios, pero también no está de más que conozcas cuál es la fórmula. Ahora, vamos a resolver este ejercicio. Quiero que pongas mucha atención porque la mayor parte de dificultad que un estudiante tiene cuando estudia este tema no es en la fórmula, no es en el desarrollo de cada expresión matemática, sino que se trata en el momento de identificar cada variable, en el momento de analizar cada situación. Entonces vamos a ir explicándolo paso por paso para que no tengas alguna duda más adelante. El ejercicio dice así: un profesor de matemáticas ha determinado que el 28% de los estudiantes de ingeniería reprueban la materia.
Si está iniciando el semestre con 23 estudiantes, calcular la probabilidad que tenemos 4 incisos. El primero, 5 estudiantes reprueben la materia. Inciso B, los estudiantes aprueben la materia. Tercer inciso, sean menos de 3 estudiantes reprobados. Y el último inciso, que todos los estudiantes reprueben. Vamos a ir analizando cada uno paso por paso. Bueno, primero vamos a determinar cuáles son las 3 condiciones. Recuerda que un ejercicio de distribución binomial debe de cumplir con estas 3 condiciones para que estemos 100% seguros que se trata de uno. El primero, el ensayo solo puede tener 2 posibles resultados. Bueno, el ejercicio recuerda que nos habla de que los estudiantes pueden reprobar o aprobar la materia. Entonces, ¿cuáles son los resultados? El estudiante reprueba o el estudiante aprueba o pasa la materia. Entonces, esos son los 2 resultados, aprobar o reprobar. 2 respuestas nada más. Es como que de la misma forma que lanzamos una moneda al aire, ¿cuáles pueden ser tus 2 únicos resultados? Pues que sea águila o sol. Entonces, a eso se refiere la primera condición de tener solo 2 posibles resultados. La número 2, que se trate de un experimento que se repite n veces. ¿Cuál va a ser el experimento? Bueno, los estudiantes van a pasar por un proceso durante un semestre. Al final el maestro tiene que realizar una evaluación. Entonces, esa evaluación tiene que realizarse en todos los estudiantes. Es decir, el examen se va a realizar 23 veces. Ese examen va a depender si el estudiante reprueba o aprueba la materia. Entonces, el número de veces que se repite el experimento, que en este caso es el examen, son 23 veces. ¿Por qué? Porque son 23 estudiantes. La siguiente condición: las probabilidades de los 2 resultados deben ser siempre constantes. Esta tercera condición siempre la vamos a encontrar escrita en los ejercicios de este tipo de probabilidad. ¿Por qué? Siempre va a haber una parte en la que enuncian un pequeño porcentaje. Un porcentaje de falla, un porcentaje de ganancia, un porcentaje de reprobados, un porcentaje de aprobados. Es un porcentaje que se relaciona a los 2 posibles resultados. El ejercicio nos dice, el 28% de los estudiantes de ingeniería reprueban la materia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que los estudiantes reprueben la materia? Entonces, la probabilidad es de 28%. Si el 28% es la probabilidad de reprobar, entonces el 72% es la probabilidad de pasar la materia. Si te das cuenta, reprueben, tienen una probabilidad, y si pasan la materia, pues también tienen una probabilidad diferente. Bueno, ya vimos que el ejercicio que vamos a estudiar cumple con las 3 condiciones de una distribución binomial. Podemos continuar. Vamos a seguir identificando el valor que le vamos a asignar a cada variable. Con mucha atención, porque recuerda que esta es la parte que se dificulta a la mayoría de los estudiantes. Dice el ejercicio: un profesor de matemáticas ha determinado que el 28% de los estudiantes de ingeniería reprueban la materia si está iniciando el semestre con 23 estudiantes. Bueno, primero vamos a definir una variable aleatoria, la X mayúscula. Recuerda que te mencioné que siempre puede estar al inicio o al final. Si te das cuenta que reprueben la materia, estamos hablando de estudiantes que van a reprobar la materia. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa variable aleatoria? Tiene que ser una frase que vaya afín al ejercicio que estamos estudiando, pero también que vaya afín a lo que nos están preguntando. En este caso nos preguntan los estudiantes reprobados. Entonces, la variable la vamos a definir de esta forma: número de estudiantes reprobados. Así vamos a definir nuestra variable aleatoria. Siguiente variable, n. Recuerda, n es el número de veces que se repite el ensayo. Ya mencionamos, ya estudiamos que el profesor de matemáticas, tiene que realizar un examen a 23 estudiantes. Es decir, ese examen se va a contestar 23 veces. Entonces, n es igual a 23.
La siguiente variable, la probabilidad de éxito. En este caso, nuestra probabilidad de éxito está relacionada con que los estudiantes reprueben, es decir, la probabilidad de éxito que los estudiantes reprueben va a ser 28%, pero nosotros aquí no vamos a utilizar el 28% como tal, bueno, sino lo que vamos a hacer es el 28 dividirlo entre 100 y es el valor que vamos a utilizar. Si en tu calculadora los resultados te aparecen en fracción, dirígete a esta parte, esta tecla, la que tengo aquí arriba de nuestro círculo amarillo, SD, lo presionas y la calculadora te va a mostrar ya el número que necesitamos, es decir 0.28. Y nuestra probabilidad de fracaso, recuerda, aquí en este ejercicio, bueno, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? ¿A qué se refiere? Se refiere a que los estudiantes pasen la materia. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, a 1 le vamos a restar el valor de la probabilidad de éxito. 1 menos 0.28, nuestra probabilidad de fracaso es igual a 0.72. Ya tenemos identificado los valores de cada variable. Si revisas, nos hace falta una, es R. Pero recuerda que te mencioné que R la identificamos siempre en cada pregunta, es decir, R es el único valor que va a estar cambiando de acuerdo a lo que te estén solicitando en tus ejercicios. Vamos con el inciso A. El inciso A trata de que 5 estudiantes reprueben la materia, la probabilidad de que 5 estudiantes reprueben esa materia. Bueno, primero tenemos que expresar en términos de probabilidad el inciso A. Recuerda que para identificar una probabilidad siempre vamos a escribir una P mayúscula y vamos a abrir un paréntesis y entre él vamos a escribir X, y como en este caso nos están preguntando que sea igual a 5 o que sean 5 nada más, entonces vamos a poner X igual a 5. En estos tipos de ejercicios vamos a encontrar las palabras que sean mayor que o más de, que sean menor que o que sean menos de, o también otras palabras que es común en estos ejercicios es que alguno, que todos, que alguien. Entonces esas palabras claves hay que tenerlas bien en cuenta para que podamos definir nuestra pregunta en función de las probabilidades. Y esta parte recuerda que ya le dimos una definición a la variable. Bueno, entonces lo leemos de la siguiente forma: la probabilidad de que el número de estudiantes reprobados sea igual a 5. Por eso es necesario definir la variable para que podamos leer esta parte. Ahora sí, si te das cuenta en la pantalla ya tenemos los 4 valores que necesitamos y para este inciso R tiene un valor igual a 5. Vamos a recordar nuestra fórmula, vamos a sustituir cada uno de estos valores en la fórmula. Primero, la probabilidad de que el número de estudiantes reprobados sea igual a 5. R ya cambió por el número 5. Igual. Primero, recuerda que tenemos un número combinatorio. Repito, no se trata de una fracción, sino de una combinación. Entonces, en la parte de arriba tenemos n. N tiene un valor de 23. Y en la parte de abajo tenemos R, que R tiene un valor de 5. Entonces, la vamos a escribir de la siguiente forma, sin ninguna línea. La siguiente, P. La probabilidad de éxito. P tiene un valor de 0.28. Recuerda que para P y Q vamos a utilizar una parte decimal, 0.28. Y va a tener un exponente que es igual a R. Bueno, R vale 5, entonces 0.28 con exponente 5. Y la última, la probabilidad de fracaso, que es Q, que es igual, que va a tener un exponente N menos R. Es decir, Q que tiene un valor de 0.72 con un exponente de 23 menos 5. Necesitamos primero realizar esta resta para poder ya definir el exponente de esa parte. Y si te das cuenta, cada uno de los valores que vamos a obtener, bueno, los vamos a multiplicar entre sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir cada valor en nuestra calculadora. Primero, vamos con el número combinatorio. Tenemos NR, combinación entre 23 y 5. Para la calculadora tenemos dos formas. La primera es de que
utilicemos lo que son los paréntesis o utilicemos esta tecla de fracción y en ella vamos a escribir el 23 factorial. Bueno, 23 factorial. El factorial es este número que tenemos aquí. Si te das cuenta, en la parte de arriba del círculo amarillo tenemos una tecla x a la menos 1, pero en amarillo está x con el signo de admiración, x factorial. Esta x factorial la vamos a obtener, vamos a presionar shift y luego la tecla y nos va a salir ese símbolo de factorial que tenemos aquí en la parte de la presentación. Y abajo vamos a escribir 5 factorial. Bueno, 5, otra vez shift, presionamos la tecla del factorial. Ahora vamos a abrir un paréntesis, 23 menos 5 nos va a dar un valor de 18 y nuevamente shift factorial y cerramos nuestro paréntesis. Si te das cuenta, en la parte de la calculadora tenemos de la misma forma que en la pantalla, le damos igual y este es el valor de esa combinación. Si tu calculadora no tiene esta tecla de lo que es una fracción, bueno, entonces vas a utilizar paréntesis. Primero vas a abrir un paréntesis, luego vas a escribir 23 factorial, cierras tu paréntesis y lo divides, otra vez tu paréntesis y escribe lo demás y te va a dar la respuesta. Bueno, vamos a escribir los 5 factorial multiplicado por, mencionamos que es 18 factorial y cerramos el paréntesis. Y otra ventaja, recuerda que te mencioné que también vamos a aprender a utilizar la calculadora para que sea más rápido, es que la calculadora ya trae la tecla de combinación y es esta. La mayoría lo tiene en la tecla de división. Si observas la tecla de división, en la parte de arriba tenemos el símbolo N, C mayúscula, R. Esa es la tecla de combinación. ¿Cómo la vamos a utilizar? Bueno, primero vamos a escribir el número de arriba, que es 23. Luego, para obtener esa tecla vamos a utilizar la tecla Shift. Presionamos esta de acá, ya salió la C, que es de combinación, y luego el 5. Y ya presionamos la tecla igual. Y si te das cuenta, tenemos exactamente el mismo valor. Vamos a estar utilizando esta tecla de combinación en nuestra calculadora para estos ejercicios. Recuerda que la mayoría se encuentra aquí sobre la tecla de división de las calculadoras científicas. Si no se encuentra ahí, pues busca este símbolo que tenemos en la parte de arriba del círculo amarillo, que es NCR. Bueno, ya que tenemos el valor de la combinación, entonces vamos a escribirlo. Tenemos un valor de 33.649. ¿Cuál es el que sigue? 0.28 elevado a un exponente 5. Entonces vamos a teclear 0.28 y para elevar exponentes diferentes al 2 vamos a utilizar esta tecla que tenemos aquí en la parte de arriba del círculo amarillo, X, y tiene un cuadrado en la parte superior. Vamos a presionar esa tecla y nos va a aparecer el espacio para escribir el exponente. ¿Qué exponente es? Va a ser 5 y le vamos a escribir igual. Y nos da un valor de 1.7210, pero por 10 a la menos 3 nos da una notación científica, es decir, del punto a la izquierda deben de existir 3 números. Como ya tenemos 1, entonces nos hacen falta 2. Entonces esos 2 espacios los vamos a rellenar con ceros. Ahora, si es 10 a la menos 3, entonces vamos a escribir 2 ceros después del 1. Es decir, de esta forma, 2 ceros antes del 1. Entonces nuestro resultado va a ser 0.001721. Recorrimos el punto 3 veces. La siguiente operación, otra vez, ahora es 0.72 con exponente. Vamos a presionar esta tecla de aquí arriba y 23 menos 5 nos va a dar 18. Escribimos el 18 como exponente y le damos igual y nos da un valor de 2.7038 nuevamente por 10 a la menos 3. Y como es por 10 a la menos 3, vamos a poner antes del 2 números ceros de la siguiente forma: 0.002703.
¿Qué es lo que hace falta? Bueno, vamos a multiplicar cada uno de los valores que tenemos aquí en pantalla. 33.649 por 0.001721 por 0.002703 y nos da un valor de 0.1565. Para estos ejercicios de distribución binomial, procura utilizar 4 números después del punto decimal. Si es necesario redondear, redondealo. Si el quinto número es mayor a 5 o igual a 5, pues redondealo. Si te das cuenta, aquí tenemos el quinto número es 3, 1565.3. Entonces lo que vamos a hacer es truncarlo y dejarlo como 0.1565. Ahí está. Ahora, como se trata de una distribución de probabilidad, este valor lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar un resultado de 15.65%. Este 15.65% corresponde a la respuesta del inciso A. La probabilidad de que sean 5 estudiantes los reprobados es igual a 15.65%. De esta forma es como resolvemos esta distribución, este tipo de distribución binomial, y también es como utilizamos la calculadora. Vamos con el siguiente inciso B. Ahora dice que los estudiantes aprueben la materia. Bueno, para que todos los estudiantes aprueben la materia, quiere decir que no debe existir alguno que haya reprobado. Nadie reprobó para que todos aprueben la materia. Es decir, vamos a buscar la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Por qué el 0? Porque el 0 nos está indicando que nadie reprobó. Hay 0 reprobados. Esa es la respuesta. Vamos a buscar la probabilidad cuando el número de estudiantes reprobados sea igual a 0. Y otra vez tenemos los mismos valores para n, p y q. Y ahora r ya cambió su valor. Ya no es 5. Ahora r tiene un valor de 0. Recuerda que al inicio de este ejercicio te mencioné que r va a ir cambiando. Es la única variable que cambia su valor de acuerdo a la pregunta del ejercicio. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a sustituir de la misma forma anterior cada variable en el lugar que le corresponde y vamos a leerlo. La probabilidad de que el número de estudiantes reprobados sea igual a 0 va a ser igual primero al número combinatorio n y r. Entonces n es 23 y r es 0. La probabilidad de éxito 0.28 con exponente r que vale 0 por la probabilidad de fracaso 0.72 y va a tener un exponente que va a ser resultado de n menos r, 23 menos 0. Bueno, vamos otra vez a utilizar la calculadora para resolver este ejercicio. Primero dice la probabilidad del número que el número de estudiantes reprobados sea igual a 0. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? El número combinatorio, la combinación. Ya tenemos aquí la fórmula, pero recuerda que mencionamos que vamos a utilizar ya la función que trae asignada a nuestra calculadora científica, que se encuentra aquí pequeño. Si lo logras ver, es una tecla que tiene en amarillo las letras NCR. Bueno, ¿cómo lo usamos? Como es combinación entre 23 y 0, primero voy a escribir 23, luego presiono la tecla Shift y voy a presionar donde está la combinación y me aparece una letra C y después el 0. Ya presiono igual y me va a dar un valor de 1. Entonces voy a escribir aquí en esta parte 1. El siguiente, 0.28 con exponente 0. Recuerda que en aritmética todo número elevado al exponente 0 va a ser igual a 1. Entonces escribimos nuevamente 1. Y la última, que ahora se trata de 0.72. Bueno, escribimos 0.72 y en nuestra calculadora vamos a utilizar esta tecla que tenemos aquí en la parte de arriba del círculo amarillo, y nos va a aparecer el espacio del exponente, y 23 menos 0, bueno, va a ser 23.
y nuestra respuesta va a ser 5.2317, pero por 10 a la menos 4. Recuerda ver esta parte, esta notación científica. Te lo recomiendo porque es una de las partes en la que a veces varios estudiantes cometen esa equivocación, no únicamente de agarrar 5.23, pero no se dan cuenta que se trata de una notación científica. Si es por 10 a la menos 4, bueno, antes del 5 yo voy a escribir 3 ceros. ¿Por qué? Porque el punto decimal lo voy a recorrer 4 veces y los espacios vacíos los voy a llenar con ceros. Entonces, como es por 10 a la menos 4, voy a escribir 3 ceros antes del 5. Ahí está, 1, 2 y 3 ceros. Entonces va a ser 0.00052.317. Ahora, ¿cuál es lo último? Bueno, multiplicar. Pero como tenemos aquí dos números 1 por 1 va a ser 1 y 1 por esta cantidad pues va a seguir siendo esta misma cantidad, nos va a dar igual a esto mismo. Y recuerda que en la probabilidad vamos a utilizar únicamente 4 números después del punto decimal y vamos a redondear o a truncar dependiendo de la cantidad del número del quinto número después del 0. En este caso es 2, entonces vamos a truncar hasta 5 y lo vamos a dejar únicamente como 0.005. ¿Qué nos hace falta para terminar este ejercicio? Multiplicar por 100, porque recuerda que toda probabilidad se expresa en porcentajes y nuestra respuesta va a ser 0.05%, es decir, la probabilidad de que no haya reprobados es de un 0.05%. No quiere decir que todos van a reprobar, es decir, que puede existir que repruebe ya sea 1, 2, 3, 4, 5 o tal vez todos o tal vez la mitad, pero eso se refiere que la probabilidad de que todos pasen es del 0.05%. Ahora vamos a estudiar el inciso D, el último inciso, y dice el inciso D que todos los estudiantes reprueben, es decir, de que la probabilidad de que todos los estudiantes reprobados sea mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque dice que todos reprueben, que repruebe 1, 2, 3, 4, todos los 23 estudiantes estén reprobados en la materia del profesor de matemáticas. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Imagina que este rectángulo que tenemos aquí en negro representa el 100% a los 23 estudiantes. Ahora, ese 100% nosotros lo vamos a dividir en la cantidad total de ensayos, que en este caso son 23 estudiantes. Entonces lo vamos a dividir en 23 partes iguales, como lo tenemos aquí en pantalla, del 1 al 8 y así sucesivamente hasta llegar al 23. Ahora, una característica especial de este tipo de distribución es que para este tipo de incisos como el que tenemos aquí, que nos preguntan de que si todos van a reprobar, necesitamos calcular la probabilidad de cada uno de ellos. No es tan fácil en decir, bueno, voy a calcular la probabilidad cuando x sea igual a 23. No, porque si tú realizas esto en base aquí a los rectángulos que tenemos, únicamente vas a calcular esta parte, esta fracción del total de todo el rectángulo, es decir, no vas a calcular de todo, sino únicamente de cuando sea igual a 23. Si tú agarras, como en el primer inciso calculamos cuando sean 5 reprobados, únicamente calculamos esta pequeña parte, una fracción de todo el conjunto. Esta es la característica de una distribución binomial, que lo que hace es fraccionar en partes iguales a todo el conjunto. Y cuando yo tengo esta parte que sea mayor que 0, quiere decir que para obtener la respuesta voy a calcular la probabilidad cuando exista un reprobado y le voy a sumar la probabilidad cuando sean 2 reprobados, luego la probabilidad cuando sean 3 reprobados, y así sucesivamente cada uno de ellos hasta llegar al total, que es la probabilidad cuando existan 23 reprobados.
es decir, tendríamos o tenemos que realizar 23 operaciones diferentes, porque aquí el valor que va cambiando es de R. Aquí R vale 1, 2, aquí R vale 3, 4, 5 y al final va a valer R 23. Pero acuérdate que también te mencioné que algo también que atribuye a una distribución binomial es cómo vas a interpretar y utilizar tu lógica en cada ejercicio. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Imagina que a esta parte que tenemos aquí dividido en los 23 estudiantes le quitamos la parte o la fracción que corresponde a 0, es decir, cuando no hay estudiantes reprobados. Si tú al 100% le quitas la probabilidad cuando el número de reprobados es 0, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar todas las demás probabilidades del 1 al 23, tal como lo tenemos aquí dibujado. Si al 100% le quito la probabilidad cuando x sea igual a 0, entonces nos va a dar como respuesta el conjunto que nosotros necesitamos, es decir, cuando sea mayor que 0. Entonces vamos utilizando esta lógica para encontrar el valor, la probabilidad de que todos los estudiantes reprueben. Bueno, al 100% le voy a quitar la probabilidad cuando el número de estudiantes reprobados sea igual a 0. Si yo realizo esta operación que tengo aquí, ¿qué es lo que me da como resultado? Me va a dar esta parte que tengo aquí dividida en 23 partes iguales, en 23 fracciones iguales, del 1 al 23, porque le estoy quitando aquellos cuando no hay reprobados. Entonces, para este inciso voy a utilizar la siguiente fórmula. Tal vez puedas llegar rápidamente y decir que para este tipo de preguntas vamos a utilizar este tipo de razonamiento. Te puedo decir que sí y que no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que te estén preguntando. No va a depender de este ejercicio, porque tal vez un ejercicio que tú tengas frente a ti sea muy diferente, ¿vale? Entonces analiza bien qué es lo que tienes y cómo lo puedes resolver. Cualquiera de las dos formas lo puedes hacer: calcular las 23 probabilidades diferentes y por último sumarlas, o al 100% restarle cuando la probabilidad sea de que los estudiantes reprobados sean 0. Esa es la segunda opción. Entonces, si realizas la primera o la segunda, tu resultado va a ser el mismo, no va a cambiar. Lo único que cambia es el camino para obtener el resultado. Bueno, nosotros para esta presentación nos vamos a ir por este más corto. Entonces, ahora, como ya conocemos el valor de la probabilidad de que el número de estudiantes reprobados sea igual a 0, ya conocemos que tiene un valor del 0.05%. Entonces va a ser el 100% menos la probabilidad cuando x sea igual a 0, que es el 100% menos 0.05%. Aquí puedes utilizar porcentajes o también utiliza los números decimales, los primeros que obtienes en tus las operaciones. Entonces 100 menos 0.5% nos va a dar un total del 99.95%. Entonces tenemos 99.95% de probabilidad de que todos los estudiantes reprueben. De seguro tal vez este profesor de matemáticas pues sí es muy exigente para tener este valor de probabilidad de reprobados en su materia. Bueno, de esta forma se resuelve una distribución binomial. Recuerda que el ejercicio era de 4 incisos. El inciso C te lo dejo para que lo resuelvas. Esmérate en resolverlo para ver y ponte a prueba para valorar si lo que hemos explicado hasta este punto te ha servido de mucha ayuda. Y el ejercicio menciona que la probabilidad que sean menos de 3.
toma en cuenta esa palabra que sean menos de 3, es decir, no vas a incluir al 3, sino los que sean menores de 3. Te lo dejo hasta este punto para que tú lo realices y obtengas esa respuesta. En base a este estudio que hemos realizado, bueno, te dejo aquí dos recomendaciones. La primera es que revises que cumpla con las tres condiciones de una distribución binomial. Lo primero es estar seguro de que el ejercicio se trata de una distribución binomial y no vaya a ser otra, porque tenemos diferentes tipos de distribuciones y cada una con su propia fórmula. Y la segunda recomendación, que pongas mucha atención en palabras claves, como cuáles: menos que, más de, al menos, algún o alguna. Estas son las palabras claves más comunes que vienen de los ejercicios. Por ejemplo, si me dicen la probabilidad que menos de 4, entonces voy a obtener la probabilidad de los números que sean menores a 4. ¿Cuáles? De 0, 1, 2 y 3. No voy a incluir al 4 porque dice menos que 4. Si me dice menor o igual que 4, entonces incluyo al 4. De la misma forma que me digan más de 4, entonces los números que sean mayores de 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, sin incluir al 4. Si me dicen otra palabra clave, al menos, por ejemplo, vamos a mencionar que tenemos 10 ensayos y me digan al menos 7, entonces es decir que tengamos 7 como mínimo, pero también pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 10. Entonces la palabra al menos 7 es como decir mayor o igual que. Y la última, que me mencionen algún o alguna, esta palabra se refiere a todos. Así como en el ejercicio que vimos que todos los estudiantes reprueben, entonces igual pudo haber dicho que algún estudiante repruebe la materia. Hay que poner mucha atención en las palabras claves y, de ser necesario, pues apóyate en un diagrama, en un dibujo como en el que hicimos, para que puedas encontrar una solución más rápida y sencilla. Esto ha sido todo por hoy. Este es el tema y nos despedimos con esta parte. Un versículo bíblico de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Te dejo este versículo para que lo analices, para que lo estudies, pero sobre todo para que lo hagas parte de tu vida. Me despido, recuerda mi nombre, Héctor Armenta Moreno. Dios te bendiga.